Señores, nosotros decimos todos los días que la economía de aquí está tan buena que el gobierno pasa por alto explotar en su beneficio y para la reelección del presidente, que hasta el tapón es una muestra de desarrollo y de poder adquisitivo. Porque, ¿por qué es el tapón? Porque hay muchos carros. ¿Por qué hay muchos carros? Porque los dealers, las ferias de los bancos venden muchísimos carros, así que eso. Pero también nos trastorna mucho la vida. Y ya el programa de hoy nos ha hecho cambiar la agenda y para bien tenemos dos de los profesionales más calificados hoy miércoles en sus especialidades. Tenemos el placer de contar con la señora Ana Robles, doctora neuróloga, hoy día de la neurología, y con el doctor Jorge Marte, que es director médico de Sedimat. Sedimat, junto con la Plaza de la Salud, con el HOMS y con Secanot, son los tres centros de mayor prestigio en República Dominicana. Quisiéramos aprovechar esto para decir que es difícil que un médico o un técnico o un especialista pueda, en un espacio de media hora o de 20 minutos, expresar todo sobre un tema. Se trata solamente de que estos programas son para edificar, no para impartir una cátedra. Y nosotros quisiéramos hoy hablar de neurología, pero solamente qué es la neurología. Que la doctora Ana Robles nos diga qué es la neurología que se conmemora. Nosotros le vamos a decir qué dice el Internet, pero el Internet habla también en el orden técnico, no habla en el orden popular. Doctora, ¿qué es la neurología? Gracias, doctor. La neurología es la ciencia de la medicina que se encarga del estudio y el manejo de los trastornos que tienen que ver con el cerebro y el sistema nervioso central, y periférico y sistema nervioso autónomo. Bien, es una especialidad. Es una especialidad, pero dentro de, cabe mencionar que existe otro término, que es el término neurociencias. Neurociencias, no todo el que, cuando hablamos de neurociencias, hablamos de neurología y de neurólogos, porque neurociencias implica un concepto un poquito más amplio en el cual intervienen otros factores y otras situaciones que no necesariamente tiene que ser solamente el neurólogo, es decir, otro tipo de profesionales que tienen que ver con las enfermedades del cerebro, con los trastornos del cerebro y que manejan este tipo de trastornos. Doctor Jorge Marte, se supone que la doctora neuróloga es primero internista y se supone que usted como internista tiene algún acceso o conocimiento sobre neurología. Dice aquí la definición, ¿qué tipo de enfermedades trata un neurólogo? Y dice, las principales enfermedades que trata el neurólogo son la epilepsia, las enfermedades neurodegenerativas, los accidentes cerebrovasculares, los tumores benignos y malignos, enfermedades infecciosas del cerebro y hasta la migraña. Doctor, ¿hay que ser internista primero antes de ser neurólogo? Esa es una pregunta oportuna. Quiero dar las gracias y pero está el honor de tener a mi residente superior del Gautier conmigo, aquí, Chiqui Robles, que me llevaba difícil la zona corta allá, pero mira, es interesante porque en nuestro país la neurología es una rama de la medicina interna. Hasta los 90, los neurólogos
no eran internistas en nuestro país. Por a partir del 98 hacia acá hay que ser internista para ser neurólogo. En Estados Unidos no. En Estados Unidos es independiente. Los neurólogos hacen un año de medicina interna y luego hacen neurología. Sin embargo, en las posiciones académicas de las principales universidades es poco probable que te acepten como neurólogo si no eres internista también. O sea que usualmente para entrar a una universidad de prestigio tú tienes que ser board certified en medicina interna antes de entrar a neurología, en la mayoría de los casos. Yo pienso que sí, como internista hay muchas cosas que uno tiene que manejar de neurología y que trabajamos de manera colaborativa. El ejercicio de la medicina no solamente es un problema para el paciente, sino también para el médico. Nosotros tenemos la gran diferencia de los ingresos de un médico intervencionista y de uno que no lo sea. Por ejemplo, no es lo mismo el doctor Puello que la doctora Robles. La doctora Robles no coge un bisturí. El doctor Jorge Marte o un cardiólogo no se le ocurre meter un catéter si no es intervencionista. Entonces, la pregunta viene a ser por algo que no lo uso muy a menudo, pero quiero ponérselo de ejemplo para edificar, porque el programa es para edificar. Quiero decirle que Harrison es la medicina interna y debe tener más de 2.000 páginas. No tratamos de tratar todos los temas en un solo programa, sino un tema. Por ejemplo, hace 3 días yo visito un ortopedista y le digo, doctor, tengo un problema de descontrol de la mano izquierda. Y me dice, tráeme una placa. Le hago una radiografía. Me dice, oh, pero tú tienes una antigua fractura que está bien pegada. Digo, doctor, yo lo sé que mi fractura está bien pegada. Yo lo que quiero saber es por qué mi mano yo no la puedo, hay 2 dedos que yo no puedo controlar. Y ahora quiero que usted sea médico, no ortopedista. Y me dice, pues hazme un estudio una electromiografía con conducción nerviosa. ¿Cómo se llama, doctora? Una electromiografía con conducción nerviosa. Una electromiografía del brazo. Yo quiero que ustedes me diferencien entre el médico mecánico y el médico seguro, porque eso también produce ingresos en los médicos diferentes y el público tiene que conocerlo. Es decir, doctora, entre el ortopedista y el neurólogo o lo que va a recibir del neurofisiólogo. Pero doctor, ¿y cómo a usted se le ocurre con ese tipo de sintomatología visitar un ortopeda? Porque tenía una fractura. Pregunto yo. Digo, pero de verdad, en serio. Pero realmente sí, una persona puede tener un problema de orden ortopédico hasta reumatológico, y eso puede ocasionar un problema neurológico por un efecto de compresión o lo que fuera. Esa es la única no, porque puede ocurrir otras. Bien. En el cual yo escogería visitar un ortopeda para una persona que tiene un trastorno, ya sea motor o de coordinación o lo que fuese en las manos. Usted tiene razón, doctora, pero al revés le voy a decir lo siguiente. Mire, del grupo que estamos aquí, al que menos le llevo 20 años. Y usted no sabe las cosas que pasan por la mente de un viejo. Y una de las cosas que preocupa a un viejo es el baile zambito, o caminar lerdo, o ataxia, ¿verdad? Entonces voy a mi neurólogo y le planteo un problema de ataxia. Me dice, eso tiene que ser la hernia que tú tienes. Voy al neurocirujano y me dice, no te opere, que yo me he operado 2 veces, el mismo neuro, y no me ha ido bien. Entonces,
Y pocas columnas que quedan aquí, doctor, ya en este país, no, y entonces, sin operar. Ya está. Ay, Óyeme, madre, eso es. espérate. Entonces, Es que espérate, no hay me una hago la correlación, placa no hay- y voy para allá, doctora. Usted que tiene la palabra. Entonces, ahí está la hernia, en L2, L3, etcétera. Pregunta. Ese problema que es del ortopedista, porque está el hueso, los huesos de la columna, y es del neurólogo, porque ahí va el final de la columna, de la médula espinal. El baile zambito, o la ataxia, o ese descontrol que tienen los viejos de caminar sin la seguridad de la dirección. Vamos con el internista antes de que hable el especialista. Mira, primero unas precisiones. Realmente, hoy en día existen neurólogos y neumólogos que sí hacen procedimientos invasivos. Existe el neurólogo vascular, que es muy importante porque hay dos patologías, el ACV isquémico y el infarto agudo del miocardio, en el que el tiempo juega un papel estelar. Sí. El tiempo es la edad, doctor. Tiempo es cerebro. No, el tiempo después que se presentan los síntomas, que el ya. paciente se presenta a buscar atención. Si llega dentro de lo que se llama ventana, que está bien definida para cada uno, el manejo de elección no es medicamentos, sino una intervención que la puede hacer el neurólogo vascular y que la puede hacer el cardiólogo intervencionista. Mencionaste a Harrison y había preguntado primero de la relación de neurología con medicina interna. El libro de Harrison, que es la referencia quinta esencial de medicina interna, ha tenido dos editores en jefe que han sido neurólogos. El doctor Raymond D. Adams, que es neurólogo norteamericano más conocido y más famoso, el jefe de neurología de Harvard por mucho tiempo, y el doctor Longo, que también era neurólogo. De manera que eso demuestra la afinidad. Ya yendo a tu pregunta, yo creo que Chiqui tiene razón. Realmente, si tu síntoma hubiera sido dolor, tal vez hubiera estado más justificado visitar al ortopeda. Pero cuando es algo funcional, que tú explicas así someramente que los dedos no te están respondiendo, te estoy citando literalmente, pues yo creo que eso es cuestión del neurólogo. Y puede ser debido a 1.000.000 de cosas. Tú dices que tienes miedo del baile de zambito, que a su vez los movimientos anormales es una subespecialidad de neurología en la que hay una miríada de patologías que se asocian a movimientos anormales. De una vez pensamos en Parkinson, pero no necesariamente es Parkinson. De hecho, el baile de zambito se utilizaba más para hablar de una manifestación de la fiebre reumática, la corea. O sea que realmente es complejo y hay subespecialidades de la neurología que se dedican solamente a movimientos anormales, solo para citar un ejemplo. Bien, volviendo a la neurología. Pero yo quería decir algo. Para que usted complete su tema. Nos dicen, pero la doctora habla de migraña. Sí, pero la migraña donde funciona es en el cerebro. El cerebro es neurología. Es neurología y es neurología pura. Doctora, en el caso de que quedó incompleto y la diferencia entre lo importante y lo que parece que no es importante. Porque un dolorcito de cabeza, pero es una manifestación de un problema. Es que para mí todo es importante. Sí. Pero comencemos, doctor, que existe en medicina lo que se llama la sistematización. Y comencemos con la columna. La columna lumbar, para explicar el problema que usted dice tener. Y una supuesta hernia viejísima o reciente, eso es lo primero en neurología, en medicina, en todo, es si es agudo, si es subagudo, si es crónico. Si tiene que ver con el sistema nervioso central, si tiene que ver con el sistema nervioso periférico,
En la columna, no solamente usted tiene, en la columna dorsolumbar, usted no solamente tiene vértebras y huesos. Dentro de ahí está la médula espinal, de donde salen las raíces nerviosas. Entonces, si usted tiene un dolor lumbar, eso puede ser músculo esquelético, de afuera hacia adentro. Usted puede tener un problema en la médula espinal compresivo, o usted puede tener una compresión en el nervio ciático, a cualquier nivel del nervio ciático. Bien. Pero el nervio ciático no solamente se lesiona cuando se comprime por una hernia o por una artrosis degenerativa, también se comprime, también se lesiona por la edad y por problemas deficitarios. Usted puede tener en el trayecto del nervio o un atrapamiento, o usted puede tener un déficit tóxico, metabólico, nutricional, que puede explicar el síndrome que usted tiene. Bien. Eso puede afectar la marcha. Pero bien, también un síndrome atáxico tiene que ver, puede ser desde una lesión de la médula espinal hasta una lesión en el cerebro, y ambas son sistema nervioso central. Pero el baile de San Vito no tiene nada que buscar en esto que hemos hablado, porque como le dijo el doctor Marte, eso es la Corea de Huntington, que es una Corea es una Corea... ¿Es neurológica la enfermedad? Totalmente. Exacto. O sea, hay dos tipos de Corea: la Corea de Sydenham, que es post-estreptocóxica, y la Corea de Huntington, que es un trastorno neurológico autosómico dominante. Es un trastorno neurológico. Bien, queríamos hacer esas cosas que son comunes en medicina, de hecho, se puede y en neurología. Ahora, siendo específico sobre los temas que trajimos, aunque tenemos los dos especialistas, el doctor tiene algo para el doctor Marte y nosotros tenemos algo para usted hoy día de la neurología. Doctora, las enfermedades que están etiquetadas como enfermedades degenerativas más frecuentes están en la especialidad suya. Y hay la idea popular de que la mayoría de las enfermedades neurológicas hasta es difícil detenerlas, que tienen un proceso que la vida le da, en que terminan siempre como tienen que terminar. Realmente es así, y fuera de lo que sea traumatismos, lesiones de la médula, hemorragias cerebrales, no problemas vasculares, tumores, realmente del mismo sistema se puede hacer algo para curar enfermedades degenerativas. Claro que adelante. Sí. Doctor, porque no es lo mismo la neurología que aprendimos en mis inicios. No es lo mismo la neurología que me enseñó en esencia la que Charcot, que es el padre de la neurología moderna, el motivo por el cual estamos aquí. Por eso se celebra el Día Internacional del Neurólogo, porque se celebra el natalicio de Jean-Marie Charcot, que es el neurólogo francés que establece la relación entre los trastornos y estructuras cerebrales y algunos trastornos motores. Pero no solamente eso, también en esa época comienza a surgir el desarrollo del psicoanálisis freudiano, y ahí comienza y resurge la neurología. ¿Y cuáles son los dos trastornos motores y...? Los trastornos motores sensitivos y también el trastornos autonómicos. Pero doctor, estamos en otra era y yo no puedo evaluar lo mismo que yo aprendí. Jorge, yo le voy a poner un ejemplo de Jorge residente. Yo era la residente superior de Jorge. Jorge, que siempre veía leyendo. Y cuando me dice Jorge una vez, en un caso que vimos, no sé si él lo recuerda, mira, tú sabes que en este caso nosotros podemos utilizar la naloxona para revertir. ¿Tú recuerdas esos efectos? Yo decía, ya viene Jorge a inventar. Fue un paciente que estábamos tratando con edema pulmonar y le pusimos Demerol y se deprimió. Ajá, entonces hizo un cuadro de alteración del sensorio, hizo una serie de cosas. Bueno, la cuestión es que la medicina que existe ahora es la medicina de precisión.
Y aunque Charcot y Ramón y Era Cajal... la mamá de Aurorita, la residente de oftalmología. La mamá de Aurorita, la residente de oftalmología. Sí. Entonces, la medicina de precisión que nosotros tenemos ahora, no es que es necesariamente mejor, pero ha cambiado todo a la que nos enseñó Charcot y Ramón y Cajal. Esa gente utilizaba cerebros y podía demostrar el cambio patológico y correlacionarlo con el paciente y decía, tiene una enfermedad de Charcot, tiene una alteración de la cabeza de las astas anteriores en el cerebro y eso se llama esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de Charcot. Ahora, existen otros métodos actualmente que no necesariamente el paciente tiene que llegar a morirse y ellos utilizar esos cortes cerebrales. Ahora hay métodos de laboratorio y biomarcadores que nos pueden orientar y además de la clínica llegar a un diagnóstico y nos vamos más lejos. O sea, la enfermedad de Alzheimer ocurre 30 años antes de que se manifieste, comienzan los cambios del depósito anormal de amiloide. No han podido con ella. Sí, bueno, hemos podido con ella, hemos podido diagnosticar pacientes 30 años antes, Khalil, o la parte genética del Parkinson, la parte genética del Alzheimer, y si yo te digo a ti, tú tienes una probabilidad de que en tu familia esa persona tenga tal o tal enfermedad, ¿tú puedes hacer una prevención 30 años antes? Sí, yo creo, escúcheme, yo creo, dice por ahí, de que conoce tus hijos, yo conozco el mío y sé que hay una pregunta que él debe estar desesperado por plantearla, pero esa tiene un problemita y es que ese es un programa que ustedes dos tienen que comprometerse a traerlo preparado y es inteligencia artificial que se origina en la competencia entre el cerebro, que usted es especialista, y la inteligencia artificial que es producto de una máquina. Y ese es el tema que yo doy a nivel internacional en que migraña. Usted la maneja perfecta, tiene que haber ido a 10 o 12 congresos ya que han tratado el asunto. No, yo he preparado el tema, fui invitada. Y la pregunta que me hicieron, que cuál era la experiencia que yo tenía en España, yo le dije ninguna. Porque ellos, hice una presentación bastante elocuente, les gustó mucho y me dijeron que cuál era mi experiencia. Pero aquí. Hoy día del neurólogo. Ninguna. Yo hice una revisión de lo que hay en la literatura, de lo que existe. Doctora Robles, ayúdenos hoy. Sí. ¿Le va a ganar la inteligencia artificial al cerebro? Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque definitivamente la inteligencia artificial va a depender mucho de lo que tú lo alimentes. O sea, el machine learning, o sea, la inteligencia artificial y el aprendizaje automatizado va a necesitar lo que le demos de data. Lo que nosotros, los algoritmos que nosotros le demos para que se estimule y para que se produzca una respuesta a lo otro. Sí se está tratando de que muchas máquinas, el machine learning y el aprendizaje automatizado se parezcan más a ser humanizados. E incluso esas máquinas se están preparando y condicionando a ver si ellas pueden jugar ajedrez, si ellas pueden también tener sentimientos, y ahí es que está difícil. Pero doctora, sin embargo, hoy en día el celular es que le dice a usted, compruébeme que usted no es un robot cuando usted va a entrar a una aplicación. Sí. Es que son dos preguntas diferentes. Sí. Yo creo, si la pregunta es si va a superar, yo creo que sí, definitivamente. Ahora, si va a sustituir, es una pregunta completamente diferente. Ahí yo creo que no. Y tú mencionas el ajedrez. Hoy en día hay software de ajedrez que ningún ser humano, ni siquiera el campeón del mundo puede vencerle. De hecho, a principios del siglo XX, Capablanca predijo que el ajedrez eventualmente iba a desaparecer como deporte porque se iban a agotar las posibilidades matemáticas de jugadas, de movidas.
no existían las computadoras, y no habló de computadoras, pero en los 70 Fisher sí dijo que eventualmente iba a desaparecer por las computadoras. Y nos estamos abocando a eso. Lo que pasa es que el cerebro se va una desarrollando, cosita, Jorge, doctora. es que, o sea, no es lo mismo el pero cerebro. mientras tanto tenemos ya una situación Sí, que está ahí. sí, pero Pero una mira cosita. cosa, el cerebro depende de tu educación básica, no la educación en la casa, sino el método que se utilizara. Sí. Estos niños, que son los nativos digitales, que todavía no ha terminado la era digital, que ellos todavía no han cumplido 31 años, Sí. ese tipo de cerebro no se ha podido medir con relación Sí. a los otros que no somos Sí, pero nativos digitales. termino con esto, porque esto es muy profundo. Ese paciente minoritario que le está llegando al médico a consultar con muchísima información, que él cree que ya lo sabe todo y que lo que va acá es a confrontar al médico, es muy común. Ese paciente es muy común. Se ve a diario, cotidianamente. El A diario. El Google Pay. No, ellos van a que, ellos dicen, yo tengo el típico paciente de migraña, los quema neurólogos, como yo le digo. Entonces se sientan, ellos vienen, mira, es la 4ª neuróloga que voy. Ese es lo primero. ¿Te dice? Sí. Así es que ya yo no vuelvo más, ¿eh? Pero tú te das cuenta que si tú no conoces o indagas con la personalidad de ese ser humano, entonces tú no vas a llegar a nada. Entonces cuando te dicen así, tú tienes que establecer una relación médico-paciente en la cual tú puedas accesar a esa parte, y tú, como dicen en liderazgo y como dicen que te dicen cambiar la conversación y el diálogo interno que esa persona. Tú vienes aquí, ¿sí? Tú sabes que escuchando a ustedes, hay una parte, y creo que en eso el doctor Marte tiene la razón, nunca la inteligencia artificial va a sustituir el cerebro humano, Eso es lo que la quiero. humana, pero sí la va a superar. Y el mejor ejemplo, a superar. ¿Por qué? El mejor ejemplo es, y ahí que yo creo que todo el mundo nos hemos perdido en esto de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial es crear un equipo artificial que haga una tarea determinada o varias tareas combinadas. Perfecto. Y esa tarea se nutre no de lo que una persona le enseñó, sino de lo que muchos cerebros lo edifican, lo llenan. Asimismo, cuando la gente entiende este principio, la capacidad de ese equipo es no solo de almacenar esa información que tiene varias gente, sino de administrarla junta e irse aprendiendo más todos los días con la misma el trabajo de la gente, y a su vez poderla procesar de una forma que el cerebro humano no lo puede hacer al mismo tiempo. El mejor ejemplo, con esto termino, una simple calculadora de escritorio. La grande que nosotros tenemos con la letra grande y una pantallita en el escritorio, panelito solar. Siéntese usted, alguien un día le dijo a esa calculadora, varios matemáticos, cuáles eran las fórmulas para calcular, para multiplicar, para dividir, la raíz cuadrada y todo eso. Cuando alguien le puso esa información a eso, a usted no se le ocurre decir 700 millones por 500 millones y con los ceros a multiplicar. Uno lo hace así. Eso elévenlo a diferentes tareas, a todo. Y esa es la inteligencia artificial de lo que hay ahí. Lo que el doctor dice, es fundamental esa intervención tuya, porque realmente cuando decimos que cuál supera a quién, estamos pensando una máquina versus un ser humano, y es versus la humanidad. Sí. Vámonos ahora a cosas más simples. El doctor Willamo tiene un tema. Tiene un regalo, tengo para que para usted nosotros. lo desarrolle. pero yo eso es para ponerlo, así como se hablamos lanza, ahorita tiene un regalo para de la proclividad que tienen las enfermedades de hacerse crónicas. Vamos a ver. Pero doctor, yo voy a pedirle permiso, porque yo creo que este tema usted sabe que me apasiona.
Me gustó demasiado que se hiciera el foro ayer, porque ese foro prácticamente lo iniciamos aquí. Nosotros comenzamos a hablar aquí en este programa de inteligencia artificial hace alrededor de 2 a 3 meses. Comenzamos a destapar el tema y a traerlo a la palestra sin ser expertos en eso. Estoy gratamente sorprendido del manejo que la doctora Robles tiene sobre los temas de inteligencia artificial y muchas de las cosas que nosotros estábamos planteando ahí. Y nosotros sabemos que la ciencia hoy tiene que depender de mucha información que tiene que procesar y que quizás era donde el doctor Martes decía, no la va a sustituir porque hay unos temas que son emociones éticos y todo ese tipo que la máquina nunca la va a tener. Aunque le han querido poner a estos androides, cuando lo ponen ahí, algunos gestos y cosas que tienen que ver para que la gente piense que sí, que se van a humanizar y convertirlo en humanoide. Y la creatividad, sobre todo. Perfecto, pero sí a superar porque hay una capacidad, primero, de meter información que no toda podemos meterla en el cerebro, porque si usted tiene miles de bases de datos en diferentes lugares del mundo alimentando a grandes sistemas y teniendo, como usted decía, los algoritmos, haciendo los análisis, entonces las diferentes combinaciones que pueden salir de ahí y las experiencias van a alimentar a los médicos y son los que tienen que al final de cuentas tomar las decisiones, porque lo van a tomar no solamente en base a lo que le diga esa inteligencia artificial, sino también en torno a un entorno del paciente, a una capacidad, a una posibilidad, porque probablemente él no sepa que el medicamento que está tomando el paciente es alérgico. Por decir una tontería, quien tiene que decidir eso es el médico cuando puso el medicamento, o quien sabe qué va a suceder después del procedimiento quirúrgico es el médico, o durante el transcurso del procedimiento quirúrgico, que no sea la complicación tradicional. Yo te voy a hacer una pregunta, doctor. ¿La inteligencia artificial puede mantener vivo el ser humano? Que es la función más importante del cerebro. Lo que pasa, doctora, que tendríamos que discutir qué es mantener vivo, porque en la muerte también hay dignidad. Claro. En la muerte también hay dignidad. O sea, sí. Si usted me dice a mí, vamos a mantener vivo un paciente en coma durante 20 años. No me refiero a eso. Por eso mismo, o sea, por eso digamos, definamos la dimensión de mantener vivo. Por lo menos te dice que te vas a morir. Sí, bueno. Por lo menos te dice que te vas a morir. O te dice la probabilidad de morir. Hágame la pregunta al doctor Marte y así completamos. No, pero definitivamente no. La inteligencia artificial no puede mantener vivo a ningún paciente más allá de luego que ocurre muerte cerebral. Eventualmente va a ocurrir la muerte orgánica. Pero yo no sé si yo estoy seguro que la creatividad sea la diferencia. Inteligencia artificial, yo no estoy tan seguro. Yo creo que la inteligencia artificial ha llegado a ser creativa. Yo creo que el proceso quintaesencial de creatividad en la medicina es el diagnóstico diferencial. Y hoy en día, yo creo que la inteligencia artificial ha llegado a igualar, si no a superar al humano en el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, yo siempre, toda mi vida me he preciado de que yo llegaba a las 7 de la mañana al Gautier o a Sedimat y que no sabía de qué se trataba el paciente que me iban a presentar y que los residentes frecuentemente querían que yo no hiciera el diagnóstico. Entonces yo llevaba una cuenta de cuántas veces yo no lo había hecho y me sentía bien cuando la mayoría de las veces yo hacía el diagnóstico. Eso cada día va siendo fútil, menos significativo. Todavía lo es porque estamos atrasados en cuanto a inteligencia artificial. Pero en la medida que la inteligencia artificial va avanzando, o no sé si que yo quiero sentirme así para justificar que yo estudie menos de ahora en adelante, pero yo lo siento así. Doctor, sí. Otra cosa, sí. Más sencillo que eso. No, lo que pasa es que queremos darle aprovechar que está el doctor Marte aquí para darle un giro también a algunos temas, pidiendo excusa al Día del Neurólogo, porque hay temas que están ahí y, bueno, nosotros tuvimos unas elecciones en el Colegio Médico Dominicano ahora y la primera declaración de su presidente fue hablar de la neumonía china, el brote de neumonía que hay en China, ¿verdad? Y llamar la atención sobre eso. O sea,
Nada que ver con Shanghái. No sé. Con el decrecimiento del dengue hay que sacar algún tema ahí. Y sabemos que va a venir un cambio de directiva, no un cambio de dirección en el Colegio Médico Dominicano, sino en los mismos temas. Pero la gente sí está ocupada y preocupada sobre este brote. Y quizás todavía hay muchas cosas que no lo entienden, porque todavía cuando no le hablan de brote de neumonía en China, inmediatamente se va a Wuhan y se va al COVID, y se va a que si están escondiendo información, a que si la OMS y China están de acuerdo, o quién está diciendo qué. Entonces queríamos como que usted edificara a la población un poquito sobre ese tema. Sí. Hay que cambiar a Shakespeare, en vez de algo huele mal en Dinamarca, es en China, que uno se pone China, chivo, cuando está ocurriendo en China. Sí, hay un brote de neumonía en China que está afectando principalmente a niños, pero no exclusivamente a niños, también adultos, sobre todo adultos mayores. Hasta ahora no está claro. Las autoridades chinas dicen que no es un único agente y que no es un agente nuevo, sino que son múltiples virus comunes, encabezados por la influenza, respiratorio sincitial, adenovirus, rinovirus y una bacteria. El nuevo muchacho del bloque es una bacteria que es Mycoplasma pneumonia, que usualmente no se ha asociado a epidemias, se ha asociado a brotes relativamente pequeños. Eso es más bueno que malo, porque los virus, en sentido general, si exceptuamos la influenza y el COVID, no tienen tratamiento. Y a otros virus, algunos virus de la hepatitis C y B, mientras que, por ejemplo, el micoplasma y el tratamiento del COVID era un tratamiento carísimo. Lo pagamos caro en el país, utilizando medicamentos totalmente fuera de control. El tratamiento de micoplasma es antibióticos comunes como los macrólidos, la citromicina o la claritromicina. Porque se habla de que es resistente a la penicilina, ¿no? A la penicilina sí, siempre ha sido resistente el micoplasma, eso no es una novedad. De hace 50 años que es resistente a la ampicilina que antes se utilizó. De manera, ahora, claro, uno siempre duda de la veracidad de las versiones oficiales que provienen de China, porque en el pasado, de hecho, unas declaraciones no muy diferentes a estas se hicieron a finales del 2019, de que no había por qué preocuparse por parte de la Autoridad de Salud China, y como hay ciudades chinas que hoy en día están con aislamiento, pues uno, si es cierto lo que dicen las autoridades chinas, entonces no tenemos por qué preocuparnos. Pero de todas maneras, ya tenemos la experiencia del COVID. Sí, pero como nos quedan 10 minutos, quisiéramos, inclusive si la doctora puede aportar cualquier cosa. Neumonía china, secuelas del COVID, que todavía no sabemos qué más va a aparecer. Influenza. Nosotros tenemos un ausentismo en estos días de trabajo enorme por gripe, pero no sabemos lo que es. Dengue, influenza, gripe, vacunación y energía, y ahora neumonía china. ¿A qué debe de acudir la población? No queremos crear un caos, pero queremos orientar. Desde el punto de vista preventivo, sí, exacto. La clave es la vacunación de influenza, que se está ofreciendo por el Estado gratuitamente en múltiples centros. El resto de los virus o bacterias que hemos mencionado, fundamentalmente no tienen forma de prevenirlos, o no existen en el país. En el país nos hacen falta unas 4 vacunas fundamentales, algunas que tienen que ver con la neumonía y otras no. La vacuna bivalente del COVID, todavía no la tenemos. No tenemos la vacuna del virus respiratorio sincitial, y otras 2 vacunas que lamentablemente no disponemos todavía son las vacunas del dengue y la vacuna del herpes zóster. Yo pienso que la vacuna del herpes zóster está anunciada ya por una farmacéutica internacional de que va a venir a finales de enero, y eso va a ser un paso importante. Pero con respecto a el virus o las neumonías que puedan estar causando ahora mismo, la única forma de evitarlo es la influenza con la vacuna. Y la vacuna de influenza va más allá que evitar la influenza.
porque incluso mejora la salud general, incluida la salud cardiovascular. Doctora, ¿qué expresión usted hizo ahora? Realmente, al Jorge mencionar la vacuna del herpes zóster, del herpes zóster, sí me interesa mucho, porque yo los últimos 3 meses he visto un incremento en lo que le dicen la culebrilla, el herpes zóster, como todos sabemos, en adultos mayores. Cuando Jorge y yo hacíamos medicina interna, yo aprendí que persona que tuviera un herpes zóster, o sea, una culebrilla, y tenía más de 40 años, había que pensar en linfoma o un proceso que fuera, que tenía que ver con la inmunidad celular. Desde esa época estamos hablando, desde el Botier nosotros, pero ahora yo he visto en mi consulta adultos mayores de verdad, o sea, por encima de 75 ¿Y por qué años. se mencionó el herpes zóster Por la vacuna, él mencionó, y aquí en Santo Domingo no está la vacuna del herpes zóster. ¿Y qué tan grave es el herpes zóster? Bueno, la neuralgia posherpética no es solo lo grave, es lo difícil de tratar, y sobre todo no es lo mismo tratar una neuralgia posherpética en una persona por debajo de los 50 años que una persona ya por encima de los 65 años, porque a veces tienes que utilizar una serie de neuromoduladores a dosis importantes que a veces no son toleradas, o generalmente no son toleradas. ¿Y qué es lo que disminuye la edad? ¿El sistema inmunológico? Cuando una persona tiene esa patología, es que esa persona tiene su inmunidad celular disminuida. Ya. Entonces, cuando tú ves una persona por encima de adulto mayor que tiene un herpes zóster, tienes que comenzar a buscar que exista una enfermedad sistémica de base, no solamente el herpes. Tiene que pensar en un linfoma, tiene que pensar en leucemia, tiene que pensar cualquier otro tipo de trastorno, un cáncer de pulmón, cualquier cosa que esté por debajo, vamos a decir, de esa expresión clínica neurológica que es un tipo de neuritis, un tipo de afectación del nervio periférico, y que la consecuencia es ese dolor que queda después, ese dolor crónico que le llamamos neuralgia posherpética. O sea, pasó el problema y quedó la neuralgia, quedaron las secuelas. Entonces, una persona es incómodo tratar en una persona de cierta edad por el asunto de las limitaciones que tenemos con relación al tratamiento por vía oral. Doctor Marte, los ortopedistas le acaban de enviar un bizcocho con motivo del Día del Neurólogo a la doctora. Me va a buscar problemas con los... Mira, un comentario importante sobre lo que acaba de decir Chiqui, es que hay una nueva rama de la medicina, si se quiere, que es que el inmunocompromiso causado por las enfermedades que ella mencionaba, frecuentemente y paradójicamente es inducido por el tratamiento de esas mismas enfermedades. Y como hacemos más el diagnóstico de ese tipo de enfermedades, estamos tratando más ese tipo de enfermedades. Disponemos de un armamentario de medicamentos que tienen efectos secundarios que a veces son similares a los de la propia enfermedad que tiene el paciente. Pero Jorge, tú hablabas de que, ¿verdad? Con el micoplasma podemos tratarlo con antibióticos. Sí. Pero aún así, la gente no quiere no quiere tener una infección por micoplasma, ni que su niño lo tenga, o su papá, o su abuelo, ni nada por el estilo. O sea, y las medidas preventivas, como no existe una vacuna para ese tipo de enfermedad, lo mismo que pasa con el sincitial respiratorio. O sea, ¿qué medidas es que...? Porque la gente dice que llegó el frío, yo no lo entiendo cuál es el frío que llegó, porque, qué sé yo veo la temperatura, 32 afuera, sensación térmica 34, y adentro de mi casa entro y veo, está en 33, la casa cerrada ahora mismo. No sé dónde está el frío, pero la gente dice que llegó el frío, o se espera, todos los días anuncian un frente frío que nunca entra. O sea, ¿qué puede hacer la gente? Porque es frecuente las enfermedades infecciosas respiratorias para esta temporada que se avecina. Sí, mira, del respiratorio sincitial existe vacuna, lo que no ha llegado al país, sí, al país. Y está aprobada por la FDA para adultos mayores de 60 años.
Y es importante, ojalá que alguna farmacéutica se decida a traerla, porque en el 2022, el año pasado, murieron en Estados Unidos más pacientes hospitalizados de más de 65 años de respiratorio sincitial que de influenza. O sea que realmente es un patógeno a considerar. Con respecto al micoplasma, bueno, son las mismas prevenciones que mencionábamos con respecto al COVID. Tratar de identificar dentro de tu entorno, ya sea en el hogar o laboral, personas que puedan estar infectadas, intervenir como médico para que busquen atención, tratar de que se aíslen, un aislamiento relativo. Acuérdense que dentro de las lecciones que aprendimos con el COVID es que hay que tratar de evitar a toda costa ese aislamiento colectivo masivo que realmente nos dejó, fue extremadamente lesivo para las economías mundiales. Por suerte un poco menos para nosotros, pero aún así porque el turismo ha podido recuperarse esencialmente. O sea que las medidas de mascarilla, alejamiento social de casos sintomáticos, no estoy de acuerdo con algunas personas que están aconsejando que el uso de mascarilla de nuevo en sentido general. Yo creo que no tenemos evidencia para aconsejar eso, y sentido común fundamentalmente. Pero medidas preventivas específicas, otra que el mantenernos alejados de los casos infectados, no hay ninguna otra. Jorge, y para que respondas, que él pregunta las secuelas del COVID a largo plazo. Hay muchas neurológicas. Exacto. De hecho, las secuelas del COVID afectaban principalmente los pulmones. Y hay secuelas pulmonares, que es importante recalcar que no se asocien necesariamente a lo grave o no grave que pudo haber sido la infección aguda. Hay pacientes que ni siquiera se hubiesen dado cuenta que tenía COVID-19 porque se hicieron la prueba y estaba positiva. Y sin embargo, un año y medio después vienen con disnea, falta de respiración, y tú le haces una tomografía y tienen fibrosis pulmonar, por ejemplo, tienen nódulos, De hecho, el COVID ha cambiado el acercamiento a la imagen pulmonar, porque no hay una sola cosa que yo no haya visto con COVID. Cosas que parecen tumores, cosas que parecen neumonía, fibrosis, infiltrado de toda índole. Pero también muchos problemas neurológicos, que tampoco tienen necesariamente que ver con la gravedad del caso agudo. Insomnio, por ejemplo, yo que me dio COVID 4 veces, y espero no tener una quinta, he tenido un insomnio post-COVID que realmente me ha hecho modificar mi modus vivendi de manera radical. Pero yo quería decir algo al respecto. Hemos tenido esa discusión aquí anteriormente. Desde el punto de vista neurológico, se habla en los años 40 se hizo una descripción de casos de la encefalitis de von Economo. O sea, la enfermedad de Parkinson se clasificaba en Parkinson idiopático y el postencefalítico. Aparecieron tantos casos de Parkinson y era más frecuente el idiopático degenerativo que el postencefalítico, y nos preguntamos los neurólogos si el COVID no va a ser un von Economo, si 20 años después, 15 años después, nosotros vamos a ver más incidencia de trastornos neurológicos de movimientos anormales como el Parkinson. Pero yo encuentro que sí, desde el punto de vista neurológico, ahí se describen dos cositas. Lo que pasa es que tenemos una ligereza, sin hablar sin método. Es lo que tiene un deterioro cognitivo por COVID, lo que tiene... A mí me gusta demostrar las cosas. Y se describe lo que le llama el foggy brain, y se describe el late COVID, que es una especie de embotamiento, una especie de enlentecimiento en respuestas. Pero yo me pregunto, porque es que no sabía cuál era la estructura cerebral que teníamos nosotros desde el punto de vista funcional con esa persona antes del COVID. Y te lo puedo decir por un caso en particular que conocí, que esta persona hacía mucho tiempo yo veía que tenía algún tipo de
de dificultades en cuanto a la vida de relación y posteriormente hizo un gran COVID e hizo una gran manifestación neurológica, funcional, y aquí hacemos una medicina dedocrática con muchísima frecuencia. Eso fue el COVID. Eso fue el COVID y eso Pero, es lo que yo le nos digo. olvidamos de otras epidemias. Exacto. Porque, por ejemplo, chikungunya, Zika, o sea, ¿qué consecuencias? ¿Se han medido las consecuencias en el mediano plazo, largo plazo, de pos esas epidemias? La pregunta yo no la quiero responder porque me van a matar. ¿Tú la quieres No, responder? pero chikungunya y Zika antecedieron al COVID. O sea Sí. que 2014. que tenemos más tiempo 2014. Sí. para sacar lecciones de esa. Y a diferencia del COVID, aparentemente, más que secuelas, es que lo que ocurrió agudamente no termina de mejorarse y el paciente puede quedar lesionado, que principalmente tú haces mención de los problemas cardiovasculares con respecto al COVID, también va por ahí. Es más raro que un paciente que en el momento agudo no ha tenido un problema cardíaco por el COVID, como una miocarditis, tenga secuelas cardíacas, diferente a las neurológicas o las pulmonares, en las que las secuelas pueden aparecer aunque no haya habido manifestaciones de esa índole en el cuadro agudo. Bien. Señores, me puedo enfermar, tranquilo, con esta gente. Doctor. No, estábamos ahí, o sea, estábamos en la... Doctora en el Robles, chikungunya, el COVID, doctor y Marte, muchas gracias. A ustedes.